¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El día de ayer en nuestros diferentes espacios platicábamos con ustedes sobre una columna de Diario Red escrita por nuestro querido Leo Toledo, en donde abordaba precisamente la forma en cómo la ultraderecha ha estado avanzando en materia electoral, que va más allá, sí, de fraudes, sí, de financiamiento, sí, del apoyo de Trump, pero que tiene que ver mucho con todo este aspecto digital que de repente pareciera que la izquierda no está atendiendo de la misma forma o que tiene estrategias distintas que no han resultado tan exitosas como si le han resultado a la derecha. Algunos aspectos que comentábamos con usted precisamente y que por eso buscamos a mi querido Leo para que nos lo expliquen, pues tiene que ver incluso con una nueva forma en que segmentan a la audiencia, en que entienden a la audiencia y en que engañan o promueven o inhiben o promocionan el voto hacia la audiencia. Mi querido Leo Toledo, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por aceptar como siempre. Querido. Oye, pues de entrada por ahí comenzaría. Hay una parte de tu columna, excelsa columna, que le recomendamos a la audiencia que leyera, donde dices, en términos de comunicación política hay cosas que dan hasta miedo, hasta cierto temor, por la manera en cómo pueden llegar a conocerlo a uno y jugar precisamente, incluso hasta en contra de lo que uno piensa. Sí, sí, es muy impresionante, sobre todo porque pues son esas cosas más como que están en el fondo, ¿no? En nuestro estómago, moviéndose y que heredamos o que cosas que vienen culturalmente, que de pronto podríamos en lo racional rechazar, pero que también somos un poquito de todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí jugar con este asunto de los perfiles psicográficos, ¿no? De pensar, esta persona tiene miedo de esto, esta persona no ha logrado esta serie de metas en su vida, ¿no? Y le gustaría a alguien que le compense o que le dé esas ventajas, esas posibilidades, que le abra esas posibilidades. Y entonces las campañas electorales que se enfocan ahí, pues pues, no sé si peligrosas, pero sí son de miedo porque nosotros, las izquierdas del mundo no tienen acceso a esos datos, ¿no? O sea, son datos que sí tienen solamente las grandes compañías, ¿no? Ya habíamos visto cómo sucedía la microsegmentación, o sea, irse como al detalle muy fino del público desde que apareció Facebook, ¿no? O sea, Facebook nos dijo, podemos hacer que tu mensaje de empresa, publicitario, llegue a las personas que quieres. No tienes que mandar un mensaje a millones de personas si solamente estos 20 son los que compran tu resistol, ¿no? O sea, tu pegamento. Y entonces, con Facebook le llegaba el mensaje a todos los que decían, me gusta el pegamento tal, ¿no? Y entonces a ellos les mandaba el mensaje y salía mucho más barata la publicidad, salía mucho y era más efectivo a la hora de que lo compran, ¿no? O sea, sí lo compran los que estaba destinado. Eso lleva 20 años en el mercado, ¿no? O sea, las empresas de publicidad llevan trabajando con eso 20 años, pero desde que se hizo todo este experimento de Cambridge Analytica, en el 2013, ¿no? De trabajar también los mensajes políticos, los mensajes electorales, con esa perspectiva, o sea, agarrando perfiles, identificando de qué van, qué les gusta, qué no les gusta, con qué están de acuerdo, a qué le dan like, todo eso, y hacer un perfil de electores, no a partir de los elementos demográficos tradicionales, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, si son de tal pueblo, si son de otro pueblo, sino a partir de eso que dicen de sí mismos a la hora decimos de nosotros mismos a la hora de estar en la red, ¿no? A la hora de darle like a lo que sea, o a la hora de estar un minuto viendo un video del YouTube, todos esos datos, que son datos que generamos y que muchas veces ni siquiera sabemos que lo hicimos, ¿no? Dicen cosas de nosotros que a las empresas de publicidad y de propaganda política, pues les ofrecen digamos, un manjar para sus mensajes, ¿no? Y entonces, eso lo hizo Cambridge Analytica, jaló perfiles de Facebook, los mezcló, los estudió, los analizó, hicieron mensajes exprofeso para eso con lo que se hizo una de las campañas de Trump, ¿no?
Luego fue un escándalo y supuestamente se pusieron muchos candados, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la cosa en Estados Unidos, ¿no? Como en el caso de Snowden, está bien si espiamos al resto de los humanos en el país, pero no nos espíen a nosotros, ¿no? O sea, entonces, la práctica estadounidense es lo que nosotros tenemos prohibido, sí lo podemos hacer en el resto de los países. Entonces, el avance de lo que fue en origen Cambridge Analytica hace muchos años, ¿no? O sea, ya muchos años, ha seguido su camino y se han construido estas grandes empresas que se dedican a eso, a recolectar datos, a recolectar información de todo el mundo, a mezclarlos, a analizarlos así con muchos cruces, ¿no? Muchos cruces de información de diferentes fuentes y que les permiten como hacer casi predicciones, ¿no? De cómo se va a comportar determinado sector, quienes ya están haciendo, o sea, Palantir, que es la empresa que tiene más cantidad de datos y hace más análisis de esos datos con estos entrecruzamientos, ya está haciendo, ya está ofreciendo a varios países de Latinoamérica este asunto de la ciberpolicía, ¿no? De que es casi predecir dónde va a haber delitos y quién va a cometer un delito. Y entonces, pues muy pronto veremos eso de detenerlos antes de que los cometan, ¿no? Como en las películas de ciencia ficción. Entonces, ese es el asunto que también viene acompañado de ya las campañas políticas no tienen que hacerse diciendo vota por tal, ¿no? Como pasó en la última elección de Trump, el énfasis se hace en ciertos rasgos de la personalidad cultural de algún sector, ¿no? O sea, queremos que este sector que no tiene tanta ventaja económica y que está con problemas para tener trabajo, vote por un candidato que representa lo contrario, ¿no? Que era Trump. Entonces le aumentas en el asunto cultural, le aumentas en el asunto de estos nuevos machismos, ¿no? Nuevos criterios de la masculinidad fuerte, dura, ¿no? La machosfera, como le han llamado, ¿no? Y eso fue algo que se estuvo inyectando y que se modifica, o sea, que se te presenta como natural, o sea, lo vas viendo pasar, ¿no? O sea, vas viendo pasar gente que conoces diciendo, ya estoy harto de esta situación y, y, y al final el candidato que te da esa respuesta, que te dice, y basta de tener muchos géneros, vamos a hacer solo 2 géneros, y va a ser mi primer decreto, y eso te da una respuesta a cierta situación de frustración, de no entender lo que está pasando en el mundo, de lo que sea. Alguien que te dice, no, no, está bien, no tienes que entender todas esas nuevas palabras, vamos a quitar palabras del diccionario para que sea más fácil para ti vivir en el mundo. Y eso es suficiente, aunque la otra oferta de su plan económico, de su plan militar, sea terrible para ti, pues puedes apostar por estas cositas simples que te dan problemas en la vida cotidiana. Y mucho de eso estuvo pasando, seguramente. Es que el asunto es que como esos datos se están manejando a nivel privado, es solamente podemos como sospechar y recoger pistas de qué es lo que pasa, o sea, cuáles empresas estarían involucradas haciendo este Cambridge Analytica, vamos a decirle, en las elecciones latinoamericanas, y luego ver cómo tratan a esas mismas empresas los presidentes, los que ganan la elección, ¿no? Y ya hay, eso sí, tenemos muchas evidencias de cómo estos que han ganado en esta nueva ola trompista en Latinoamérica, cómo le abren todas sus puertas a estas empresas tecnológicas que les han permitido ganar la elección. Oye, hay una parte que llamó mucho la atención de la audiencia, la inhibición del voto de la izquierda, incluso. O sea, Ujú. ¿cómo inhiben el propio voto de la izquierda? Porque hay una parte que sentencias también que llamó mucho la atención, en donde dices, algunas veces no es que yo consiga el voto, sino que lo que yo quiero es que tú no tengas el voto. ¿Cómo Los dos. funciona eso? Oye? Sí, ese es como también en la competencia electoral es como de los más recurridos, ¿no? Porque no es que, o sea, no te van a convencer, porque mucha gente de izquierda pues va de así, siempre pretendemos que tenemos más claro el mundo, ¿no?
Y entonces está muy difícil que nos convenzan de votar por candidatos que identificamos con la derecha, ¿no? O sea, jamás haríamos, ¿no? O sea, salvo en algunas torceduras de percepción, como nos pasó aquí en México con mucha gente de cierto sector de izquierda que votó por Xochitl, ¿no? Que esa es una cosa que también tenemos que estudiar. El asunto es más bien esta tendencia que se mueve mucho en redes de mejor no voto por ninguno, ¿no? O sea, gente que votó en una elección, la gente que votó por Petro, ¿no? En la elección pasada, que se va como construyendo esta idea de que no hay diferencia entre unos y otros, ¿no? Y entonces que votar por la izquierda significa votar por lo mismo que si votaras por la derecha, tal. Entonces te empieza a crear como una especie de sensación de la misma sensación que tienes de votar por la derecha, pues, ¿no? Entonces, esto no es como tan así directo, ¿no? Sino que se va construyendo en, en esta cosa del convencimiento por pares, ¿no? O sea, si alguien se queja de que la policía lo detuvo y arbitrariamente y le dieron macanazos, su demanda es justa, su demanda es legítima, ¿no? Su enojo tiene toda la legitimidad, pero las redes que le pertenecen a Elon Musk, que le pertenecen a Zuckerberg, pensadas en términos de estrategia electoral, pueden hacer que esos mensajes te aparezcan una y otra vez, ¿no? Pum, 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 pum. Y la percepción que vas a tener de lo que está pasando en tu país, en tu región, en tu municipio, es que hay una serie de acciones injustas, hay una serie de... Y nada más, y eso es todo lo que sucede, ¿no? Y vas a ir planteándote una desilusión, una desesperanza, una falta de sentido en el asunto de la emisión del voto, que te va a llevar a que cuando son las elecciones dices, no, jamás, yo no me voy a ensuciar las manos, yo no voy a votar. Y es un voto que pierde la izquierda electoral, ¿no? O sea, va perdiendo a partir de estas indignaciones legítimas, pero que son, que están aumentadas de volumen a la hora de que te presentas que estás viendo tu Facebook o que estás viendo tu Twitter o tu Instagram, ¿no? Porque es lo único que vas a estar viendo en el feed eh, que te prepara el algoritmo, ¿no? El algoritmo que supuestamente está pensado para tus gustos, pero que también puede ser intervenido y modificado sin problemas, ¿no? Dependiendo de estos intereses. Sí, porque algunas veces, como bien dices, se presentan desde el punto de vista en el cual pues tú te decepcionas y se cae en esa famosa frase del pues todos son iguales y de esa manera ya inhibes completamente cualquier participación fortaleciendo directamente a estos personajes como del Espriella. Sí, y que porque, también está esta, le haces el juego a la derecha si no votas, pero que también, o sea, el asunto es que es legítimo, ¿no? O sea, estas demandas, estos enojos son legítimos, pero muchas veces lo que sí no alcanzamos a ver es cómo forma parte de un proceso, ¿no? De un proceso grande enfocado a el control de los territorios, el control de los recursos naturales, el control de la política internacional. O sea, la, la gran propuesta esta de Pau Patrol, la del escudo de las Américas, de Marco Rubio, tenía esta pretensión de ser toda América, ¿no? Y le faltaron, no llegaron los principales jefes de gobierno y jefas del continente. O sea, la gran mayoría de la población del continente no estaba representada en su escudo de las Américas. Eso es como una especie de afrenta para el pensamiento Marco Rubio, ¿no? De decir, ¿por qué no vinieron, por qué no acudieron a mi llamado si yo soy el rey del mundo, ¿no? O el rey de América. Y entonces sí es muy posible pensar en estas operaciones sin, digamos, pueden ser carentes de ética. La publicidad lo hace mucho, ¿no? O sea, la publicidad lo mueve hacia allá desde hace mucho tiempo. Y entonces sí nos puede sonar como que eso es trampa, pero pues es parte de la maquinaria de convencimiento, ¿no? Solamente que
sí las izquierdas no tienen los elementos ni las herramientas para defenderse frente a esto, ¿no? O sea, tenemos especulaciones, no tenemos equipos enfocados en este asunto de la microsegmentación, no tenemos una infraestructura de Estado ni de partidos que trabaje en contrarrestar estas grandes olas de convencimiento, vamos a decir convencimiento, ¿no? Pero de posicionamiento de mensajes muy específicos y muy enfocados a sostener y fortalecer el discurso de los candidatos de la ultraderecha, que nunca es un discurso de país, o sea, nunca son proyectos de nación, son solamente furias, ¿no? Es decir, y vamos a acabar con la diversidad sexual, y vamos a acabar con los woks, y vamos, o sea, todo este discurso que muchos podríamos compartir, ¿no? Decir, sí, es cierto, ya basta de tener que decir tres veces la misma palabra, ¿no? O sea, y que a la hora de la hora nos coloca como promotores de ese mismo pensamiento. O sea, cuando yo digo, sí, yo no entiendo para qué tenemos que tener nuevas palabras, estamos siendo promotores de este otro pensamiento que va a cosechar en época electoral el quien sea candidato de las ultraderechas, ¿no? Y va a estar diciendo esas cosas que no son proyecto de país, que no son plataforma política, pero que le va a dar respuesta de muchos votos a la hora de la decisión final, ¿no? De marcar la boleta. Oye, pero mencionabas al inicio de la charla, querido, la izquierda no tiene estos accesos, estos datos. Esto nos marca también, parece una obviedad lo que te voy a preguntar, pero para profundizarlo, pues de qué lado están jugando y que los algoritmos, porque hay mucha gente con el tema de la IA que dice, es que es la rebelión de los robots, cuando son empresas las que están detrás de cada uno de estos avances. Y la pregunta va enfocada en ese sentido. O sea, las empresas de este tipo ya decidieron de qué lado jugar, ya decidieron de qué lado estar, y también como votantes hay que estar atentos de lo que se dice en estas empresas que tienen un sesgo. Sí, sí, y es bien complicado porque, o sea, sí lo vimos desde la toma de posesión de Trump, vimos a todos estos tecnobros, a todos los dueños de las empresas tecnológicas, de redes sociales y de servicios al cliente y todas estas que estaban ahí, o sea, estaban endosándolo, estaban validando su elección y su gobierno desde el día uno. Entonces, sí están funcionando para él, sí les ha pagado de una forma extraordinaria. O sea, todas esas empresas tienen los contratos millonarios de la defensa, bueno, de la Secretaría de Guerra de Estados Unidos, ¿no? Para rehacer todo el aparato tecnológico de la guerra de Estados Unidos y contratos muy impresionantes de mucho dinero. Entonces, no tienen como no hay como mucha duda de para quién están jugando, de para qué están jugando, ¿no? Y a pesar de que algunos en algún momento sí se planteaban anti-Trump, ¿no? O sea, Zuckerberg era superdemócrata y los de Google, pero que ya se fue, ¿no? O sea, se fue cuando el dinero pues les llamó, ¿no? Entonces, sí pasa a ser sospechoso lo que aparezca ahí. Está bien difícil porque lo que vemos en nuestro timeline de Facebook, pues son nuestros amigos, ¿no? O sea, pensamos que lo que construimos en Facebook son publicaciones de nuestra red de amigos a los que les dimos a aceptar y confirmar que sí es mi amigo y todo eso. Pero a la hora de la hora ya se ha modificado y el 80% de lo que aparece son entre anuncios y posteos de otras personas y otras páginas que nunca habíamos likeado y ya está muy fácil, digamos, mover conversaciones, ¿no? O sea, no convencernos, porque todos estamos seguros de que nadie puede convencernos de pensar otra cosa de la que pensamos, pero sí mover los temas de conversación, ¿no? O sea, sí mover y de pronto pensar que todo el mundo está hablando de determinado tema, aunque solo sea nuestra pantallita, ¿no? Aunque solo sea nuestro feed de Instagram y nuestro timeline de Facebook. Y ahí estamos, ¿no? Estamos metidos en esta nueva agenda setting, ¿no? O sea, la agenda la están marcando ellos desde un lugar súper misterioso porque no es como muy claro, o sea, no viene en letras grandes, no viene en 8 columnas esta nueva agenda, ¿no? Sino
vienen comentarios dispersos de Juanito 123 que opina esto sobre el litio, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos, y no es uno solo, o sea, no es que nos llega un mensaje y ya pasó, ¿no? O sea, sino que son muchos en muchos formatos y gente comentando y gente, y toda esta otra fiebre de perfiles provocadores, ¿no? Como Nat Torres y todo, que avientan opiniones explosivas para que se empiece a mover la, no para convencernos de que ya se vote una, un voto por familia, sino para mover la conversación hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros temas fuera de los que podrían o deberían estar en nuestra conversación cotidiana, ¿no? Es un poco así, o sea, son un montón de cosas mezcladas, pero que ahí estamos en esa vorágine y un poco a merced. O sea, la parte que me preocupa es que sí estamos a merced porque no tenemos muchas defensas frente a eso, ¿no? O sea, estamos como como americanos frente al desembarco español, ¿no? O sea, no hay muchas defensas. Mi querido Leo Toledo, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos proporcionas aquí en la comunidad y pedirle a la gente que le eche un ojo a tu columna ahí en Diario Red, de verdad, porque vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Jesús, por el tiempo y por el espacio.